Bienvenidos a este espacio educativo de la clase de Educación Artística de séptimo grado vespertino. Mi nombre es Tori Guevara y soy su tutora. A continuación, el tema a tratar esta semana es el origen y la evolución de la música. ¿Qué es la música? La música puede ser sonidos, puede ser muchas cosas que se nos vienen a nuestra mente. ¿Sí? Analicen por un momento qué significa música. En la imagen podemos observar instrumentos, también un hombre escuchando música, partitura y un maestro enseñándole a tocar algún instrumento a sus estudiantes. Muy bien, ahora vamos a leer algunas definiciones de lo que significa música. Es el conjunto de sonidos ordenados y agradables al oído, por medio del cual comunicamos y expresamos ideas, pensamientos y sentimientos, como alegría, dolor, tristeza y esperanza, entre otros. La música es un producto social. Mientras que en Honduras realizamos algunas composiciones relacionadas con la punta, muy probablemente en México hagan muchas rancheras. O en Estados Unidos country, ¿sí? Por eso las personas van creando ciertas características que nos gustan, un grupo de personas, y por eso es un producto social, porque entre varias van interviniendo. Que me gusta de esta manera, pero es que este saborcito, y cuando decimos saborcito son las características de los sonidos, ¿cierto? No comida. Y finalmente la escritura musical se logró hasta finales del siglo XI. Así como existen las letras en el alfabeto que nosotros utilizamos, también existen signos y símbolos dentro de la música, pero eso lo vamos a aprender un poco más adelante. Y así como surgió, ¿verdad? Tuvo que tener un origen. Y los orígenes de la música son estos. El hombre comenzó a observar su alrededor y se dio cuenta de los sonidos. Cuando decimos observar, nos dedicamos a prestar atención. Sí, que por allá, ¿qué fue eso? ¿Fue un animal grande? ¿Fue un animal pequeño? ¿Un depredador? ¿O algo que puedo domesticar? Comenzó a imitar el trinar de las aves, el paso del viento, las voces de animales, el sonido del trueno, el ruido de la lluvia y otros. Entonces, de ejemplo, podemos utilizar en la imitación de sonidos cuando una mamá tranquiliza a su bebé. ¿Qué sonido hacen? Algunas les cantan, algunas con solo hablarles, ¿sí? Pero también otras hacemos otro sonido. Puede ser el y este sonido está demostrado que se parece al riego sanguíneo de la madre cuando el bebé está en el vientre. Entonces, por eso el bebé se siente seguro. Entonces, el hombre comenzó a observar, a prestar atención a su alrededor, animales y cualquier tipo de eventualidades. El caer del agua en una cascada, también. Entonces comenzó a combinarlos y ordenarlos y poco a poco comenzó a realizar música. Entonces el hombre primitivo, ¿qué hizo para comenzar a realizar música? Llamaba espíritu y más tarde dioses a estos espíritus. Todos los fenómenos que le eran inexplicables. Todo lo que no entendía. ¿Por qué sale el sol? Bueno, seguramente es el espíritu del sol. Y después el dios del sol viene todas las mañanas y nos hace ver el sol. O también la lluvia, la diosa de la lluvia. El dios del maíz, la diosa del fuego, el dios del fuego. A esos espíritus se les hacían hechizos para obtener a cambio ciertos favores. Bueno, no ha llovido en esta temporada, que sembré mi maíz. Necesito agua para que mis plantas puedan crecer bien. Listo. Vamos a pedirle al dios de la lluvia que deje caer el agua del cielo. Después, su mejor medio de seducción era el canto, dotado de un enorme poder mágico y misterioso. ¿Y a quién no le encanta que le dediquen una canción bien cantada? Con que nos encanta que nos dediquen una canción que posiblemente no está muy bien coordinada o afinada, no digamos a alguien que canta hermoso. De manera que el hombre comenzó a imitar sonidos. ¿Y qué fue lo primero con que imitó sonidos? El instrumento que utilizaba, la voz humana. Nació la comunicación, entonces
Comienza a imitar los sonidos de la naturaleza. Después, al notar los sonidos de la naturaleza e imitarlos, pasa a la creación de dioses y así nace la religión. Entonces, la combinación de la voz humana y los instrumentos musicales en ritos y ceremonias religiosas, de esto nace la música primitiva en sus primeras manifestaciones. ¿Cuáles son los elementos de los cuales nace la música primitiva? La combinación de la voz humana, instrumentos musicales y su utilización en los ritos y ceremonias. ¿Sí? Eso van a ser los elementos de la música primitiva. Luego, como ya estaban utilizando su voz, su cuerpo para emitir sonidos, necesita realizar otros instrumentos musicales primitivos. Y el primer instrumento con el que contó el hombre, recordemos, fue la voz. Pero el primero en construir y el más antiguo todavía conservado es la flauta a base de hueso. Seguramente mataron una gallina por allá, se la comieron, estaba comiendo y de repente sopló sin querer el huesito, salió sonido. Entonces, después se quedó experimentando con ese huesito. ¿Qué pasa si le hago otro hito? Entonces así fue creando la flauta de hueso. No fue de madera, de hueso. Los primeros instrumentos fueron de percusión o viento. Cuando habla de percusión es posiblemente golpearlos, ¿sí? La mayoría de ellos es golpearlos y bueno, su registro tiende a ser limitado a veces. Y también los instrumentos de viento es cuando necesitamos hacer que, para que produzca sonido, necesitamos soplarlos, ¿sí? La utilización de viento. Soplarlos o por medio de otro mecanismo que esté relacionado con el viento. Así que dentro de los primeros instrumentos tenemos los instrumentos musicales primitivos relativos o pertenecientes a la música primitiva. Está el rombo volante, una especie de rombo que se tomaba la parte más grande y con la otra parte se comenzaba a dar vueltas y hacía un sonido, unas vibraciones gracias a su movimiento y el viento realizaba un sonido. El tumpanum, que es muy parecido a un tambor. Después tenemos el litófono, que son varias piedras con diferentes tamaños y por ende hacen diferentes sonidos. Ustedes lo golpean y obtienen diferentes sonidos. Y un sonajero de conchas. Y de la música primitiva también se derivó la música antigua. Y la música antigua engloba algunas civilizaciones. Nosotros vamos a observar en esta ocasión a los griegos, los romanos y los egipcios. Vamos a empezar por leer que la palabra música se deriva del vocablo griego mousike, que significa el arte de las musas. Pitágoras buscó relaciones numéricas que dieron soporte a las escalas musicales, importantísimas dentro de las melodías. Y la poetisa Safo inventó la cítara tocando las escamas disecadas de una tortuga. Seguramente esta mujer no intentaba crear un instrumento, pero experimentando y experimentando se dio la idea de que podía crear una cítara. Luego, los instrumentos más utilizados en la música antigua fueron el arpa, la quítara y el aulos. Hablemos ahora un poco de la música en Egipto, acerca de los egipcios, ¿sí? La música fue llamada HY, que significa alegría. En Egipto estudiaban canto ya que se asociaban a la divinidad y a la voz como representantes del alma. ¿Cuál fue el instrumento más importante? El sistro. ¿Por qué? Porque era considerado sagrado, utilizado particularmente en el culto a la diosa Hathor. Se agitaba para evitar inundaciones del río Nilo. Entonces, una vez más se manifiesta la religión, ¿verdad? La religión en la creación de música. Entonces, tal vez estaba lloviendo mucho y comenzaban a mover el sistro para que la diosa Hathor pudiera, ¿verdad?, prestarles atención y que evitara la inundación del río Nilo. Y finalmente inventaron los instrumentos de cuerda
el arpa y el laúd. Hemos hablado de griegos, egipcios y ahora vamos a hablar de los romanos. Ellos tomaron como propia la cultura griega. Una vez que conquistaron, ¿verdad?, al pueblo griego, ellos tomaron para su provecho la cultura y de ahí en adelante la utilizaron en su beneficio. El cultivo de la música era prohibido para los soldados romanos porque consideraban que quitaba carácter, ¿sí? Pero los instrumentos permitidos eran tambores y trompetas para animar la guerra, de ahí el nombre de la banda de guerra. O sea que mientras los griegos utilizaban la música para su propio bien, ¿sí?, para elevar su alma y espíritu, los egipcios lo dedicaban a sus dioses y los romanos lo utilizaban para animar las guerras. Entonces, esto será todo por el día de hoy. Espero por favor que escuchen la clase y que la puedan repetir para que puedan prepararse para las pruebas. Fue un gusto, un placer guiarlos en esta clase y nos veremos en la siguiente ocasión.